Hola a todos, bienvenidos al canal Mundo Ciclo Indoor. Como ya todos sabéis, Bodyton ya ha sacado las dos aplicaciones compatibles con la bicicleta Bodyton DS60, Bodyton Smart Bike V1 y V2. Si todavía no estáis al corriente de esta información, que sepáis que en el vídeo anterior podréis ver cómo se conecta la bicicleta a estas dos aplicaciones. Resulta que en el vídeo anterior, como os digo, os informé de cómo conectar la bicicleta a estas dos aplicaciones, pero había un inconveniente. El inconveniente era que Bodyton solo había sacado estas dos aplicaciones para los dispositivos con sistema iOS, o sea, para tablets o móviles Apple. Por aquí os dejaré un enlace directo para que podáis ver cómo se conectan las dos aplicaciones al sistema iOS. Precisamente hoy han sacado ya estas dos aplicaciones para el sistema operativo Android. En el vídeo de hoy os mostraré cómo conectar vuestra bicicleta DS60, Smart Bike 1, V1 y V2 a estas dos aplicaciones, pero con sistema Android. El nombre de estas dos aplicaciones son Mi Bodyton y Mi Connect. Aprovecho este vídeo para contestar a algunas preguntas que me habéis hecho en el vídeo anterior. Resulta que, como ahora veréis en el tutorial, cuando vosotros conectáis las aplicaciones a la bicicleta, todos los datos desaparecen y pasan a verse en el teléfono. Al desaparecer todos los datos no tenéis la información siguiente, no tenéis el nivel de dureza de la resistencia de la bicicleta. Es un pequeño defecto o pequeño detalle que espero que con el tiempo Bodyton pueda solucionar. Otra cosa que me habéis preguntado, resulta que si ponéis el teléfono o la tablet en la consola para ver los datos, resulta que no tenéis acceso a la botonera. Bueno, os informo. Este canal de YouTube tiene una página oficial, una web oficial, que es una tienda online. En algunos vídeos ya os he comentado y os he hablado de ella. La tienda se llama cicloindoorshop.com. Si entráis en esta página web creada por mí, tendréis acceso a bicicletas, a ropa, a calzado, a accesorios, y dentro de esos accesorios tendréis soportes para poner tablets o móviles. Todos los artículos de esta página web están exhaustivamente buscados, o sea que lo que encontréis es calidad-precio, lo mejor que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Así os evitaréis tener que perder el tiempo en buscar por otras webs. Aquí abajo en la descripción del vídeo o en los comentarios os dejo un enlace directo para que podáis visitar la página web y así poder comprar los artículos o accesorios que necesitáis para practicar ciclo indoor. Aprovecho para enseñaros esta fantástica página web. En esta tienda online tendréis acceso a un montón de productos. Tendréis acceso a bicicletas, a accesorios, a ropa, a calzado, a un montón de cosas. Si entráis aquí en tienda, veréis que tenéis la sección de bicicletas indoor, la sección de pulsómetros, la sección de accesorios, la de ropa y la de calzado. En este caso, si entráis en accesorios, tendréis un catálogo de diferentes soportes para tablets y para móviles. Ahora simplemente os quería hacer una pequeña demostración de todos los artículos que podéis encontrar en esta página web. Tranquilamente ya podéis mirar detenidamente la página desde vuestro dispositivo y elegir el producto que más os interese. Pero como podéis ver, hay una gran variedad de soportes para tablets y para móviles, entre otros muchos más accesorios que tenéis a vuestra disposición. Ahora no os quiero entretener más y pasaremos directamente a ver el tutorial de las dos aplicaciones que ha sacado Bodyton para vuestras bicicletas. Os pido máxima atención a todos los pasos para que después no tengáis problemas, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que hacer, la primera aplicación que os tenéis que descargar es la aplicación Mi Bodyton. Os descargáis la aplicación Mi Bodyton. Ponéis vuestros datos de registro, vuestro correo electrónico, contraseña, confirmáis contraseña, aceptáis los términos y condiciones y le dais a enviar. Seguidamente os saldrá un mensaje donde pone que os han mandado un link para que confirméis el acceso del registro. ¿De acuerdo? Por correo electrónico. Vais a correo electrónico, mirar en correo no deseado porque a veces llega el mensaje ahí. Le dais al OK y
seguidamente le dais al enlace que os han enviado. Le picáis al enlace y ya podéis ir a vuestra aplicación Mi Bodyton y poner vuestro nombre de correo electrónico y vuestra contraseña. Una vez entréis dentro de la aplicación, veréis esta pantalla, donde veréis que la primera vez está todo a cero, ¿vale? Todos los datos están a cero, porque todavía no hay nada registrado, ninguna actividad registrada. Podéis navegar por el menú, ¿vale? Hasta que llegáis a esta pantalla, a la pantalla de datos de usuario, salud y cuenta. Importante en esta pantalla, importantísimo, estar atentos. Donde pone número de teléfono y PIN, es importantísimo que pongáis un número de teléfono y ese PIN, que recordéis perfectamente qué número de teléfono habéis puesto y el número de PIN, porque esos serán los datos que necesitaréis para acceder a la aplicación Mi Connect, que es esta aplicación. Entráis con el número de teléfono y con el número de PIN, en el cual os habéis registrado en la aplicación Mi Bodyton. Una vez dentro, le dais a la opción de ciclo indoor y le dais al botón FTMS, con la bicicleta conectada. Cualquier modelo que tengáis de Bodyton os servirá, ¿vale? Tanto las dos Smart Bike 1 como la DS60. En este caso me reconoce la Smart Bike 1. Le dais a la opción Smart Bike 1 y al botón Start. En el momento que le dais al botón Start de la opción FTMS, que es la consola de la bicicleta, lo otro sería las opciones para sensores o para banda de pecho cardíaca. Veréis que empieza a contar el contador y entonces es donde yo imagino que os empezaréis a desesperar. Diréis, ha conectado la bicicleta, estoy pedaleando y solo corre el tiempo. Es el único dato que empieza a moverse y os empezaréis a preguntar, ¿y a qué es debido? Pues tenéis que hacer lo siguiente. Veréis que en vuestra pantalla de la bicicleta pone Bluetooth. Tenéis que darle al Start. En el momento que le dais al botón Start es cuando empieza a reconocer todos los datos de la bicicleta. Si no le dais al botón Start, no saldrán los datos de vatios, ni velocidad, ni cadencia. En el momento que le dais a los botones para aumentar o disminuir la cadencia, veréis que también varían los vatios en vuestra pantalla. Los datos de los vatios. Es muy importante que le deis al botón Start para que os empiece a registrar todos vuestros datos. Aquí veréis al final todos los datos de esto. Es un ejemplo, es muy poco tiempo, muy poco, ¿no? Le dais abajo a la nube, ¿vale? Le dais abajo a la nube para que os manden todos estos datos a la otra aplicación, que en el momento que veréis Mi Bodyton, todos estos datos ya estarán registrados aquí. Los datos del día de hoy, los datos de la semana, los datos mensuales, de todo, de las diferentes actividades que habéis realizado. En este caso, si tenéis una elíptica o una cinta de correr también de la marca Bodyton, también os quedarían todos esos datos registrados. Pero en este caso os quedan los datos de vuestra bicicleta ciclo indoor. Vais navegando por el menú y veréis todos los registros. Los podéis ordenar por fecha, etcétera, etcétera. Espero que disfrutéis de estas aplicaciones que tanto deseamos los usuarios de estos modelos de bicicleta. Tanto Mi Bodyton como My Connect, estas dos aplicaciones son dos aplicaciones muy nuevas. Hay que tener en cuenta que próximamente seguramente hayan nuevas actualizaciones y pequeños detalles que ahora a lo mejor no nos pueden gustar, pues seguramente con nuevas actualizaciones todo se mejorará. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado. Espero que disfrutéis de estas dos aplicaciones plenamente y no olvidaros de suscribiros al canal y de visitar la tienda online cicloindoorshop.com. Hasta luego. Adiós.